Prest bali mago hasingo gera, egun on guztioi eta eskerrik asko, prentsaurreko etorri zarelatelako. Nere papera hemen da sarreratxo bat egitearena eta ematea zentzua pixka da ekimen honi, ez? Gaurkoan pixka bat eszenifikazio publikoa egiten dugu Tabakaleran kokatuko den Elias Kerejeta Zine Eskolari, hartzenekan ikusten duzuen bezala. Eta, bueno, nire sarrera horiek edukiko lukete batipat zentzu bat da, Tabakaleran betidanik hasiera-hasieratik eduki dugu asmoa proiektu hori indartzeko. Dakizuen bezala une honetan Tabakalerak ibilbide oparoa dauka, behin martxan jarri zenetik hiritarrek oso ongi hartu dute Donostian, eta orduan une honetan hor dauden eragile guztiek eta gizartearen aurrean helarazten duten irudia oso positiboa da eta balorazioak oso ona dira. Edozein kasutan askok buruan daukaguna da proiektu horrek behar duela, arima bat behar duela motor nagusi bat, eta motor nagusi hori neurri handi batean ikus-entzunezkoen bidetik dijoa. Guk uste dugu referentziazko zentru bat izan behar duela Tabakalera ikus-entzunezko arloan. Gainera, Euskal Herri mailan erakunde oso indartsuak, oso pisu handikoak daude Tabakaleran kokatuak, eta uste dugu ekarpen honekin, zine eskola berri honekin, oraindik ere proiektu hori, ikus-entzunezko arlo hori gehiago indartzen dela, eta referentzialtasun hori Tabakalerarena indartu egiten dela. Nik hori besterik ez dut esango, gure partetik bintzet, apustu hori egiten dugunean, neurri handi batean Foru Aldundiak eta Deniz Itxasoren departamentuak egiten duen apustu bada. Berak hasieratik zeukan garbi hor ekimen bat prestakuntza arloan garrantzitsua zela eta ekarpen handi egingo liokela, eta gure partetik bintzet esan poza handiko eguna dela. Guk uste dugu ekimen hori aurtengoan martxan jartzearekin Tabakalerari ekarpen borobila egiten diogula. Eta gainera, guk uste dugu ez dela erakunde jakin baten ekimen bat, baizik azkenean ekimen honek dauden gainontzeko erakundeekin batera elkarlan bultzatuko duela, eta elkarlan hori izango dela garrantzitsuena. Euren ekarpenekin, eskola honen ekarpenarekin, Tabakalera bere motore eta bere bihotza indartu egiten dela. Y simplemente, para mí, a modo de introducción, desarrollar una idea, que es la de que desde sus inicios Tabakalera contaba con una intuición política, que era la de que tenía que ser un centro de referencia en el ámbito audiovisual a nivel del conjunto de Euskadi. Hay diferentes instituciones en torno al ámbito audiovisual que, pues al final dan un sentido al edificio. El edificio en sí ha tenido un inicio magnífico en el territorio de Guipúzcoa y en la propia capital. La percepción de la ciudadanía, la aceptación y sobre todo el uso de las instalaciones del edificio ha sido realmente para mí por lo menos una gran alegría, un gran éxito para mí, pero es cierto que contábamos con la necesidad de que el corazón del proyecto del edificio fuera fortalecido con el tiempo. La Diputación desde el principio ha tenido esa intención, el aspecto audiovisual es el que nosotros pensamos que le da la referencialidad y el carácter al edificio y al proyecto en su conjunto, y esta escuela de cine lo que hace es fortalecer ese corazón y ese espíritu audiovisual de Tabakalera. Para mí, por lo menos, desde el punto de vista de la Diputación, que ha sido, y el Departamento de Deniz Itxaso ha sido el principal impulsor de la iniciativa, simplemente establecer, como siempre, un principio de colaboración interinstitucional. Pensamos que esta iniciativa va a realizar una aportación muy importante, pero la principal aportación es que el conjunto de instituciones y de organismos que tienen presencia en Tabakalera colaboren precisamente para desarrollar esta idea, este proyecto de escuela, y que al final esa colaboración impulse el proyecto de Tabakalera. Hortik aurrera, igual, Deniz, zer horrek daukazu hitza. Eskerrik asko, diputatu nagusia. Berak esan duen aritik, nik uste dut hasi beharko ginatekela eskertzen Tabakalera, Zinemaldia eta Euskadiko Filmategiak egiten duten ekarpena, eta Aldundiari eman dioten laguntza eta babesa proiektu hau burutzeko, ez? Egia esan, Aldundiko Kultur Departamentuak legealdiaren hasieratik hasi izan egitasmo honi erantzun bat eman nahian eta lanean, hasieratik, eta zintzoki esan da, onartu beharra daukagu, buelta asko eman ditugula, azkenean formularik egokiena aurkitzeko. Ez da erresa izan ere gaur egun egon badaude zinema eskolak, zine eskolak egon badira gure inguruan,
agian Euskadin ezain beste, baino bai estatu mailan eta zer esanik ez Europa mailan, eredu asko ezagutu ditugu, bidairen bat ere egin dugu, eta azkenean baton batek esan zigun, konturatu behar ginela, gurean geneukan abantailarik nagusiena zela, hain zuzen ere Tabakaleran parte hartzen duten eragile kultural eta audiovisualekin zerikusia daukaten eragile kultural horiei elkarlanean edo elkarlanera behartu eta hortik segurazki proiektu berezia eta bitxia eta errepika ezina agertu atera daitekela, ez? Zer esanik ez dago zinemaldiak daukan pisua, daukan posizionamendua, daukan arrakasta, daukan legitimazioa. Zer esanik ez, filmategi nazional batek, Euskadiko filmategiak egiten duen ekarpena artxiboaren eta restaurazioan esparruan, eta Tabakalerako proiektu kultural bera ere zer nolako gaitasuna daukan kreazioa, sormena eta bultzatzeko. Alde hortatik hiruak elkartuta, segurazki beste inun aurkitu ezin daitekeen eskola bat eratzear gaude Tabakaleran, eta horrek egingo du, nik uste dut, bereziki erakargarria eskola hau, ez? Markel Olanok esan bezala, legealdiko konpromesu politiko bat da, legealderen erdialdera iristen ari geran honetan abia puntua gaur jartzen dugu, gaur Carlos Mugiro aurkezten dugu zuzendari gisa, eta eskolaren izena ere gaur ematen dugu, gaur esplikatzen dugu zergatik erabaki dugun Elias Kerejeta izena jartzea zine eskolari. Lehenik eta behin TGA enpresari eskerrak eman nizkioke egin duten diseinuarengatik, nik uste zorioneko diseinua izan dela, benetan ondo ulertu dutela ez bakarrik eskolaren izaera eta eskolaren nortasuna isladatzen logo horretan, baizik eta gero eskola horrek eta eskola horren irudiak nola elkarbizi behar duen gainontzeko erakundeekin, diputazioarekin noski, bultzatzaile moduan, baina baita lehen aipatu ditudan eragile kultural horiekin, erakunde kultural indartsu haiekin, gainera tradizio handiko erakundeak izanik zinemaldia, filmategia, Tabakalera bera. Nik uste dut Elias Kerejeta dudarik gabe, ezpairik gabe, dala gipuzkoarra, hernaniarra, baina segurazki Europa mailan egon diren ekoizle eta sortzaile garrantzitsuenetariko bat, dudarik gabe. Bere ekarpena 20. mendean egundokoa da, eta eruditzen zitzaigun halako eskola batek bere izena eramatea merezi zuela. Bere alabarekin hitz egin genuen duela 3-4 aste, Graziarekin, eta bera oso kontentu jarri zen, oso ondo iruditu zitzaion, eta azken batean berari ere Elias Kerejetari halako omenaldi bat egiten diogu eskola honi bere izena jarriaz. Decía muy brevemente que efectivamente habría que empezar por dar las gracias, por agradecer la colaboración tanto del Festival Internacional de Cine como de la Filmoteca de Euskadi, como del propio proyecto de Tabakalera, porque aunque dimos bastantes vueltas en un inicio desde el departamento para encontrar la tecla adecuada y poder acertar con el proyecto, porque no en vano existen proyectos, digamos, escuelas de cine, las hay, privadas y públicas. Nosotros hemos conocido algunas, en legislaturas pasadas y en esta misma legislatura tuvimos ocasión de ir a la ECAM de Madrid. Por tanto, existen proyectos. Lo que pasa es que, obviamente, cuando quieres poner en marcha un nuevo proyecto también quieres que sea especial, que ocupe un terreno inexplorado, que sea realmente innovador y que saque el mayor provecho posible de las potencialidades que tiene el territorio y el país, ¿no? En ese sentido, llegó un momento en que nos dimos cuenta de que realmente contar en Tabakalera con entidades, instituciones de la trayectoria y de la raigambre y del posicionamiento y legitimación con la que cuentan el Festival Internacional de Cine, la Filmoteca de Euskadi y Tabakalera, era el elemento crucial para poder alumbrar un proyecto que aunase la experiencia de los tres, de ahí esos tres campos en los que luego los va a explicar mejor, seguro, el propio director de la escuela, Carlos Mugiro, vinculados a la memoria, con el archivo, la restauración, por ejemplo, vinculados al presente, digamos, que puede ser lo que es la curaduría, la programación, la crítica cinematográfica, y
si queréis, el futuro que puede ser la creación en la que Tabakalera pueda hacer una labor, una aportación específica, ¿no? La creación vinculada a lo artístico, a la dirección, al guión, a lo que fuese. Con eso creemos que damos con una fórmula nueva que permite, como digo, aprovechar todo el potencial que tenemos en Tabakalera y en el conjunto del país, y que por otro lado, y también era para nosotros importante, no pisar el terreno de otras iniciativas de carácter formativo en el ámbito del mundo del cine. Porque queríamos respetar lo que existe en Andoain desde el punto de vista de la formación profesional y de la formación de técnicos de sonido, de luz, de imagen y demás. Queríamos respetar, por supuesto, esa iniciativa ya que tiene mucha tradición de La Rochene como espacio de formación de, bueno, pues, de jóvenes creadores, que ha tenido mucha tradición, y ocupar un espacio distinto a otro nivel, digamos, formativo, más alto, y creemos que lo hemos conseguido. Por último, explicar que el nombre de la escuela, Elías Querejeta Cine Escola, tiene que ver con uno de los mayores productores y creadores, uno de los mayores cineastas europeos del siglo XX, que Hernaniarra guipuzcoano merecía un homenaje póstumo, sobre todo también cuando han pasado algunos años desde su fallecimiento y quizás el tiempo permite poder ver con mejor nitidez el gran legado que dejó Elías Querejeta, y el hecho de que esta escuela lleve su nombre pues fue cogido con enorme entusiasmo y agrado por la familia con la que tuvimos ocasión de hablar hace unas semanas. Termino diciendo que le vamos a pasar la palabra a Carlos para que explique el proyecto con el que se presentó al concurso de ideas que convocó la Diputación, pero también advirtiendo de que en esta rueda de prensa no vamos a poder dar todos los detalles de la escuela porque estamos todavía en proceso de construcción. Hoy arrancamos con el nombre, con la presentación del director, va a haber una web que lanzamos hoy. En esa web se van a explicar ya las cuestiones básicas que hoy estamos explicando aquí, digamos la identidad de esa escuela, a lo que se va a dedicar, pero obviamente falta todavía un recorrido, un trayecto por recorrer para definir las matrículas, las cuantías, las asignaturas, el profesorado, y que como queremos llegar a final de año abriendo la escuela, obviamente eso nos va a obligar a llevar un calendario bastante acelerado de definición de esas matrículas, de esas asignaturas, de esos módulos, y que a medida que vayamos teniendo ese conocimiento seremos los primeros interesados en ir dándolo a conocer, y que por tanto bueno, pues hay elementos que hoy no vamos a poder responder ya de definición de detalle. Hemendik aurrera, Carlos, zure da hitza. Egun on denori, gracias a todos por estar aquí. Voy a hablar en castellano, espero que en las próximas comunicaciones, y espero que pronto sea capaz también de hablar con propiedad en euskera. Bueno, y en primer lugar, soy un recién llegado, llevo 5 días, así que tengo muchas hipótesis y muchas ideas y ganas, pero tampoco tengo muchas respuestas. Puedo hablar de mi proyecto, de un proyecto que desde su planteamiento es absolutamente singular. Y me gustaría comenzar recalcando esto, que aunque se ha repetido muchas veces, creo que vale la pena decirlo otra vez. Yo llevo más de 20 años trabajando en lo que es la pedagogía y en el mundo del cine en general, y no conozco a día de hoy ningún proyecto pedagógico de escuela en el que coincidan un festival de categoría A, uno de los más importantes del mundo, sin duda, una filmoteca nacional y un centro de cultura internacional como es Tabakalera. Y menos todavía que coincidan en la misma casa, bajo el mismo techo. Es decir, que esos profesionales que están buscando cómo va a ser el festival del próximo año, y que incluso están a través de las residencias y demás, imaginando cómo va a ser el cine del futuro, tienen bajo sus pies también las naves en las que hay más de 2000 películas del cine vasco. Claro, incorporar ahí un centro de formación es, para cualquiera que se haya preocupado alguna vez por la docencia cinematográfica, pues una verdadera maravilla. Porque lo difícil no es a veces pasar el conocimiento, sino transmitir la experiencia de los profesionales. Esa transferencia de profesionales altamente cualificados que están dirigiendo el Cinemaldi, que están en Filmoteca, etcétera, etcétera. Pueden imaginarse a un estudiante que está recibiendo clases, docencia en las aulas de la escuela, pero que por la tarde está haciendo prácticas profesionales en Filmoteca, que a lo mejor está trabajando en los archivos del Cinemaldi, que a su vez tiene encuentros con residentes en el proyecto de residencias de Tabakalera, etcétera, ¿no?
Bueno, desde ese punto de vista, esta escuela, claro, se incorpora ya, se ha dicho ya varias veces, a un proyecto que está en marcha y que la escuela lo que hace es, de alguna manera, incorporarse, hacer de correa de transmisión, procurar pues que la experiencia y el conocimiento no se pierdan, que no vayan simplemente encaminados a producir el efecto del festival, de tal cosa, sino que además haya gente en el camino que aprenda haciendo. La escuela pues se incorpora ahí y en ese sentido es absolutamente singular. Y seguramente fuera de este edificio, fuera de ese tejado, la escuela sería distinta, incluso no sé si tendría el mismo sentido, desde luego. Pero además, y esta es la idea que yo puedo aportar, creo que la escuela no puede ser simplemente una correa de transmisión, sino que tiene que aportar algo. Es decir, a ese círculo de corrientes profesionales, creativas, etcétera, la escuela tiene que aportar algo. Y yo creo que ahí, precisamente un poco reservada en la planta baja, en un espacio, en un rincón, que lo he conocido estos días pasados, la escuela tiene que ser un centro de pensamiento también, un centro de reflexión, un centro de encuentro de los cineastas vascos y de los profesionales vascos, pero también de los cineastas internacionales. Un espacio que, con un poco más de distancia, de parón, que seguramente las instituciones que están en los pisos superiores tengan la capacidad de proyectar ideas, una especie de I+D+I del cine, vamos a decir así. Pensar pues en el cine del futuro, que no solamente es el cine de las películas que hay que hacer, también es el cine de las películas que hay que guardar y preservar y transmitir a los que nos van a suceder. Con esto quiero decir que el proyecto de escuela que yo presenté en Hipótesis del Cine no es un proyecto de cine, un proyecto de escuela neutro, no es una escuela técnica, no es una escuela fríamente profesional, para nada, es una escuela absolutamente apasionada, digámoslo así, comprometida y que entiende el cine como una forma de vida realmente, una verdadera vocación. Cuando hace 100 años, no voy a dar aquí una sesión de historia, pero me parece importante, cuando hace 100 años se crearon las primeras escuelas de cine, se crearon en la Unión Soviética, el famoso BIGIK de Moscú, la escuela más antigua del mundo, se crearon porque hacían falta técnicos, cuadros profesionales para hacer películas, para hacer un cine que no existía hasta ese momento. Buena parte de los técnicos habían abandonado Rusia después de la Revolución Bolchevique y hacían falta técnicos para hacer películas, hacían falta películas, ¿verdad? Producción. 100 años después, cuando uno se pregunta qué técnicos, qué especialistas, qué cineastas hacen falta, la respuesta es un poco distinta, porque no hacen falta simplemente especialistas o cineastas que hagan películas. Hacen falta cineastas que cuiden, por ejemplo, de todo el material que existe. Y no hablo del cine como un bien inmaterial, ni mucho menos. El material película, sabemos todos los que estamos metidos en el mundo, y lo ha dicho la UNESCO decenas de veces, es un material de muy rápida caducidad. Hay que cuidarlo, hay que preservarlo. El celuloide se pierde si no se cuida, y el digital y el magnético, los soportes materiales del cine tienen una caducidad. De tal manera que hacer cine hoy, o ser cineasta hoy, no es solamente hacer imágenes, es también hacer que esas imágenes sean visibles. Eso significa, desde luego, cuidar el material, preservar y restaurarlo, procurar que esas películas existan más allá del presente. También es poner un poco de orden y contribuir a que conozcamos qué se está haciendo por ahí, es decir, dar visibilidad a las películas que se están haciendo en todo el mundo. Seguramente ese es el trabajo de los curadores, de los programadores, también del Cinemaldi, etc. Es decir, que ser cineasta hoy es, desde luego, como hace 100 años, hacer las películas o imaginar las películas que hay que hacer. Pero también hacer que esas imágenes, las imágenes del cine que existe, sean visibles, hacer que existan más allá de nuestro tiempo presente. De ahí surgen pues, nuevas especialidades, nuevas formas de ser cineasta. Yo considero que todas ellas son formas de ser cineasta. Hay que expandir el concepto de cineasta también a estos oficios que hacen visibles las imágenes. No solamente que hacen imágenes, sino que las hacen visibles. Al mismo tiempo, curiosamente, esta especialización, porque es una altísima especialización, esta que estoy aquí defendiendo, sin embargo, no nos lleva a la, digamos así, a la disparidad de conocimiento, ¿no? Sino que conduce a una cierta unidad, a un pensamiento unitario, integral del cine. Un cine en el que, imagínense el edificio de Tabacalera, en el que está, desde luego, quienes hacen las películas y quienes las proyectan,
quienes están trabajando con el pasado del cine y quienes están trabajando con el futuro del cine. Es decir, una visión integral. Estas tres unidades, tres patas de especialización de la Escuela de Cine implica una visión integral y unitaria del cine. Y ahí me pongo otra vez como profesor inevitable en clase. A veces se olvida que las primeras cámaras de cine registraban las imágenes, pero servían para proyectarlas también. Es decir, que el operador que llevaba la cámara registraba las imágenes y él mismo, con el mismo aparato, las proyectaba. Hoy, el registro de imágenes y la proyección de imágenes están distantes entre sí, pero no están así distantes en Tabacalera. Quien las imagina, quien las proyecta, quien las cuida, están dentro de la misma casa. Estos son los tres oficios del cineasta actual, y yo pienso a veces en el edificio de Tabacalera, además tan cuadrado, como una cámara de aquellas de los Lumière, que era una caja de madera, que servía para registrar y para proyectar al mismo tiempo. Bueno, pues esta es la visión unitaria que a mí me gustaría transmitir y que se concreta en un proyecto docente, y yo tampoco quiero aquí aburrirles, obviamente estoy a su disposición para lo que quieran, ¿no? Y más allá de que obviamente llevo 5 días intentando conocer un poco el contexto, yo he intentado pues, que el proyecto pedagógico, en cuanto a su calendario, profesorado, etcétera, responda un poco a esta singularidad también, esta idea del cine. Una oferta que afecte no solamente a la persona como técnico, ni mucho menos, lo he dicho, sino de una manera integral. Ahí soy bastante oteiciano. Yo creo que la pedagogía o la educación estética, cinematográfica, tiene la capacidad de cambiar al ser humano y a la sociedad. Y creo que ese es finalmente uno de los destinos más nobles que existen seguramente, ¿no? Bueno, la docencia, digo, tiene 3 especialidades, esto ya se sabe. Lo que puedo decir también es que mi idea es que tenga, digamos, cada especialidad como 3 patas fundamentales, una que serían las clases propiamente dichas. Mi idea es que, bueno, obviamente, impartidas por profesionales de aquí y profesionales que pertenecen al mundo del cine de una manera más amplia, y pueden imaginarse la agenda, los contactos del Cinemaldi, por ejemplo, ¿no? Creo que este es el sitio en el que pueden venir, más allá del festival, precisamente a compartir su experiencia y su conocimiento, ¿no? Mi idea es que los alumnos tengan la capacidad de elegir una cierta itinerancia personal, es decir, que tengan la libertad y al mismo tiempo la responsabilidad de, más allá de que la matrícula en una especialidad específica, puedan ir eligiendo créditos distintos y vayan conformando de alguna manera un itinerario que idealmente para cada alumno sería distinto. Mi idea es que, bueno, si todas las personas somos distintas, ¿por qué los modelos pedagógicos deben ser absolutamente monolíticos? Lo ideal sería que efectivamente hubiese una especie de posibilidad de elegir un itinerario personal. Y esto, a su vez, implica un crecimiento en la propia responsabilidad de los alumnos que se comprometen con las cosas que han elegido, ¿no? La escuela, tal y como está la docencia tal y como está planteada en mi proyecto, es trilingüe, euskera, castellano e inglés. Luego habrá que acomodarse, obviamente, a los alumnos, a los profesores, etcétera. Hay que ver cómo se armoniza todo esto. Esta es la idea del proyecto. Al mismo tiempo, junto con la parte de docencia, que podemos hablar quizá con más detalle, está la parte profesional, que tiene que ver con la realización de prácticas profesionales, obviamente en las instituciones que conforman parte del proyecto, el Festival de Cine, Tabacalera, Centro Cultural y Filmoteca Vasca. Yo, precisamente por habitar en el mismo edificio, entiendo que las prácticas profesionales no son algo así como un apartado dentro de un proceso, es decir, ya era un mes de verano de prácticas. No, yo creo que las prácticas se desarrollan simultáneamente, porque simplemente hay que abandonar un edificio, un espacio y subir al siguiente o bajar a las naves de Filmoteca. Quiero decir que estén permanentemente integradas lo que es la parte de docencia y la parte de práctica profesional. Para mí la práctica profesional es fundamental porque es, insisto, es una de las singularidades propias, ¿no? Bueno, ahí como poder aprender de quienes están haciendo una selección de películas, diseñando una programación para el festival próximo o intentando investigar los fondos que tiene
filmoteca, o contribuyendo al proceso de restauración de una película. Todo esto, obviamente, se enseña en un aula, pero se enseña después, se aprende después, vamos a decir así, con los profesionales altamente cualificados que están trabajando ya ahí, ¿no? Y la tercera pata tiene que ver con el proyecto personal. Esta es una escuela de proyectos. Esta es una escuela en la que cada alumno tiene que desarrollar su proyecto. Da igual que sea el proyecto de una película que no existe o, como he dicho varias veces, de una película que existe y que hay que restaurarla. Es decir, proyectos que tienen que ver con el ámbito de la creación, proyectos que tienen que ver con el ámbito de la curaduría y proyectos que tienen que ver con el ámbito de la restauración y el archivo. Podemos pensar, ¿por qué no?, que a lo mejor en un futuro alguno de los proyectos, de los programas de las retrospectivas del Cinemaldi sea por alumnos que han diseñado un proyecto. Ese es el nivel de exigencia profesional, al menos al que vamos a estar sometidos, ¿verdad? El proyecto se llama Hipótesis de Cine precisamente por esto, ¿no? Porque es una escuela que proyecta. Proyectar es aquí la palabra clave para mí, porque proyectar es efectivamente una de las funciones esenciales de lo que es el cine, pero también una de las actividades esenciales de lo que es cualquier actividad creativa. Es imaginar algo que no existe, es decir, proyectarlo en el futuro. Y bueno, a veces siempre pensamos que la creación tiene que ver exclusivamente con la creación de objetos audiovisuales que no existen, pero yo insisto mucho en que los proyectos estarán vinculados también con la investigación, con la restauración, con la curaduría, con la programación. Para terminar y no extenderme demasiado, además de esta área que está, pues, digamos, altamente especializada, mi idea es que la escuela configure, vamos a ver con qué plazos y demás, una escuela de espectadores, una escuela ciudadana. Porque de la misma manera que la escuela rompe la vertical entre quienes son profesionales y quienes son aprendices, vamos a decir así, este es uno de los objetivos, efectivamente, que no existan barreras entre el abajo y el arriba, entre quien está trabajando en filmoteca y quien está trabajando en el taller de la escuela. Mi idea es que se rompa también la horizontal. Yo creo mucho en la mezcolanza, en este caso la incorporación de personas que supuestamente a lo mejor no son técnicos o especialistas, pero que pueden aportar muchísimo a aquellos que sí quieren serlo. De ahí que me gustaría hacerlo de dos maneras distintas. Una, abriendo periódicamente la escuela, sobre todo cuando los alumnos tengan que compartir proyectos suyos, sus propios proyectos, a la ciudadanía. Es decir, que se incorporen y participen a veces en sesiones de debate sobre lo que están trabajando. Y la otra, que lo he dicho antes, tiene que ver con esta idea de la escuela ciudadana, es decir, la posibilidad de que la escuela tenga también un programa más libre, ¿verdad?, a lo largo del año, pero incluso perfectamente, digo, desde el punto de vista académico, sistematizado y con una metodología para que cualquier espectador, cualquier ciudadano, se beneficie también de los técnicos, especialistas, invitados, visitantes que va a recibir la escuela. Bueno, creo que, para terminar, diré también que creo que, como cualquier proyecto pedagógico, hay que pensar, en fin, cualquier proyecto cultural seguramente, hay que pensar la escuela a largo plazo. Yo estoy aquí, estaré un rato, pero espero que la escuela perviva y envejezca. No creo que haya mejor cosa para un proyecto cultural y pedagógico que envejecer, porque de otra manera es imposible también ver cómo revierte en la sociedad ese proyecto de intervención, digamos, a través de la cultura, etc. Y creo que nada más, porque me he excedido quizá demasiado. Bueno, tenemos que ir, estamos en proceso, ¿no? Nos gustaría empezar antes de final de año y no podemos decir mucho más por el momento. Son todo intenciones. Es verdad que hay que hacer un aterrizaje del proyecto que ha presentado Carlos a los números, a los calendarios, al profesorado, sus agendas. Aquí hay un trabajo ingente de carácter operativo que estamos ya obviamente en marcha. Pero más allá del compromiso de arrancar antes de fin de año, no sé, Carlos, si podemos decir mucho más. No, yo creo que eso lo has dicho tú, o sea, es así, ¿no? Creo que hay que concretar el proyecto. Yo espero, me imagino, que a lo largo del mes de mayo estas preguntas se tienen que resolver. Con la idea de que en junio quizás
pudiese abrirse un periodo de matrículas, ¿no? Desde luego sí, desde luego si se quiere abrir el curso a finales de año, vamos a decir así, el periodo de matrícula debería estar antes de verano, eso es así. Pero hay que ver, obviamente, esto es ahora mismo... En el proyecto, tal y como yo lo presenté, sería un curso algo más largo de un año, sí, sería 13, 14 meses, sí. Vamos a decir que no lo he dicho, pero tiene una configuración de posgrado, vamos a decir así, aunque no sea un título oficial, es decir, para alumnos que son graduados universitarios, etcétera, o que tienen una experiencia cinematográfica básica. Y sí, sería aproximadamente 13, 14 meses, ¿no? Como una especie de máster. Podría ser una especie de máster, sí, aunque no... Máster es un título oficial, ¿no? ¿El número de plazas? Bueno, el número de plazas creo que está muy condicionado también por el propio espacio. Por el propio espacio, ¿no? 50 en 3 especialidades, ¿no? 50 en 3 especialidades. Lo que pasa es que si el periodo del curso se va más allá de los 12 meses, seguramente estás solapando un curso y otro, con lo cual, en fin, la cuestión del espacio habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Pero bueno, ya os hemos dado una cifra de 50 aproximada en 3 especialidades. También es verdad que se abre un periodo de prematrícula, habrá una selección, entiendo, de alumnos y alumnas. Y eso también va a marcar un poco el interés que pueda generar desde ese punto de vista el plan de comunicación que ya arrancamos en esa primera presentación del espacio, todavía en crudo, y lo que estamos haciendo hoy y las informaciones que iremos dando también irán en la dirección de conseguir darle la mayor publicidad posible para poder reclutar alumnado. Las obras, por cierto, no lo he dicho, pero arrancan ya dentro de muy poquito, en 15 días. Está adjudicado a la empresa Lurgoyen, si no me equivoco, la adecuación con un presupuesto aproximado de unos 300.000 euros aproximadamente. Y luego vendrá el equipamiento, digamos, tecnológico. Nos parecía muy importante contar con la dirección desde el arranque, porque todas estas cuestiones de equipamiento y demás, pues será Carlos quien las guíe. Y bueno. ¿Podrías contar, Carlos, aunque no se pueda definir todavía, qué perfil de profesores vas a buscar para impartir estas materias? Bueno, profesionales, digamos, más que gente que trabaja y que tiene una experiencia calificada a nivel nacional e internacional. A mí me gustaría que los cineastas vascos, bueno, que fuera un espacio también de encuentro, de reflexión y transmisión, digo, del conocimiento de todos los cineastas vascos, del entorno y demás, ¿no? Hay una parte a mí me parece muy importante que tiene, del proyecto hablo, que tiene que ver con las tutorías, ¿no? Porque la idea es que cada alumno tenga un tutor y además que lo pueda elegir de alguna manera, ¿no? Incluso en qué lengua le tutoricen su trabajo, ¿no? Y esto es una compañía durante todo el año, ¿no? Para desarrollar su proyecto. Es una figura para mí muy importante, ¿no? Que de alguna manera recupera esta figura del maestro-discípulo, vamos a decir así, ¿no? Y que le ayude en el desarrollo de su proyecto personal. Pero, en fin, confío en que, bueno, también las visitas, los invitados que ya tienen las instituciones, ¿no? Pues se incorporen, ¿no? Yo creo que hay que compartir también la actividad que haya en la casa también, ¿no? Por ejemplo, estos días que está por aquí David Trueba para presentar su libro. Podría ser, sí. Un ciclo en la Filmoteca, podría dar alguna clase magistral o... Sí, seguramente sí. No lo he pensado, pero sí, sí, sí. Quiero decir, tiene que ver, yo soy un poco, o sea, tiene que ver con la coherencia del proyecto. Quiero decir que efectivamente yo le doy mucha importancia a la unidad del proyecto, quiero decir. Tiene que contribuir a que efectivamente esa presencia, ese invitado, aporte a avanzar al alumno, al proyecto académico, ¿no? O sea, que no sea simplemente una caja de... Pero obviamente sí, David Trueba podría perfectamente participar, o otros invitados, que
a los que en Filmoteca, etcétera, ¿no? Que veo que asisten, sí. Y cineastas de aquí, yo creo que, bueno, no lo he dicho ya, pero creo que enseñar es una manera también de reflexionar, y creo que por eso entiendo que la escuela es un espacio, un centro de estudio también, de estudios, ¿no? O sea, un espacio donde se piensa, donde se comparte, se reflexiona. Y, sí. Yo tengo una duda, no sé si los que estamos viendo ahí, o sea, estamos viendo unas imágenes, no sé si son... Posibles aplicaciones para que se vea un poco qué recorrido puede tener la imagen corporativa de la escuela Elías Querejeta. Pero no son cursos que van a hacer todavía. No, son ejemplos, son recreaciones, digamos. Bueno. Besterik ez baldin badago, galderirik ez baldin badago, eskerrik asko guztiei etortzeagatik.